Bueno, empecemos. Comparto pantalla. Buenas noches, Inge. ¿Cómo está, Johnny? Dije, ¿Cómo está, Nidia? Listo, entonces. Mm. Ayer empezamos con la teoría de la última unidad, que son procesos con reacción. Y ya habíamos empezado tratando de recordar de la química, qué es una reacción química. Y habíamos dicho pues que una reacción química básicamente, ¿sí?, es simplemente un... Sí, habíamos hecho aquí un resumen, en el cual... Déjame ver qué dice. ¿No? Entonces, básicamente ayer lo que concluimos es que una reacción se da cuando una o más sustancias interaccionan para formar nuevas sustancias. A las sustancias que interaccionan les denominamos reactivos y a las que se forman les llamamos productos. Entonces, ¿cómo se hace esta reacción? Pues por ruptura de enlaces, ¿sí? Vimos que las moléculas simplemente son la unión de átomos de distinto tipo y cuando dos moléculas interaccionan, pues siempre hay átomos que tienen más tendencia a unirse con otros átomos, entonces hay una disputa química por la preferencia que tienen algunos átomos de ir con uno u otro átomo central. Entonces dijimos que los enlaces se comienzan a romper, ¿sí? Los enlaces se comienzan a romper y se comienzan a formar nuevos enlaces con otros átomos y los átomos se reestructuran, ¿sí? Y de las moléculas originales, pues desaparecen esas moléculas originales y aparecen moléculas nuevas, pero con los mismos átomos. Entonces, realmente una reacción lo único que hay es un reacomodo de átomos. Y eso se relacionaba con la ley de conservación de la masa porque en el caso de reacciones químicas o de procesos con reacciones químicas, el balance de masa se va a hacer en referencia a los átomos, a las especies atómicas, no a las moléculas, porque las moléculas van a desaparecer y otras van a aparecer, pero los átomos siempre van a tener que mantenerse, entonces la masa se conserva a nivel atómico. Entonces, en el ejemplo que pusimos del metano, oxígeno para producir dióxido de carbono y agua, habíamos dicho que si bien la cantidad de metano y de oxígeno va a desaparecer y va a aparecer la masa de CO2 y de agua, la cantidad de átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno tienen que ser iguales tanto en los reactivos como en los productos. Porque solamente una reacción química es una reestructuración de átomos por rotura de enlaces y formación de nuevos enlaces. Y entonces eso fue lo que sacamos de conclusión, ¿no? Las moléculas de reactivos no son iguales a las moléculas de los productos, pero los átomos de los reactivos sí deben ser iguales a los átomos de los productos para que la ley de conservación de la masa se mantenga. Y concluimos que en procesos con reacción química la ley de conservación de la masa se va a referir a la conservación de la cantidad de átomos, no de moléculas. Entonces el balance de masa lo vamos a tener que hacer referido a la conservación de la cantidad de átomos. Cuando veamos los ejercicios, pues ahí nos vamos a ir dando cuenta. Entonces eso fue lo que vimos ayer, que era básicamente esta primera diapositiva. Siguiendo con la teoría de lo que es una reacción química, nos indica que en una reacción química las energías de la reacción
pueden ser positivas o negativas, dependiendo si es energía que sale de la reacción o que debe añadirse a la reacción, entendiendo que aquí el sistema se refiere a la reacción como tal. Eso genera dos tipos de reacciones, o clasifica las reacciones químicas en dos tipos. O hay reacciones exotérmicas o hay reacciones endotérmicas. ¿Sí? Entonces dice, las reacciones pueden ir en un sentido o en otro, simplemente la energía requerida cambia de signo, volviendo exotérmico lo endotérmico y viceversa. Y nos pide pues analizar tres casos. Entonces, pues antes de analizar estos casos, vamos a tratar de entender estos dos conceptos referidos a la energía. ¿Ya? Entonces, hasta ahorita lo que hemos visto es referido a la masa, ¿no? Recuerde que la conservación de átomos es conservación de masa, ¿sí? La desaparición de reactantes y la generación de productos es masa que se está consumiendo y masa que se está generando. Y ahora tenemos que hablar un poco de la energía que está envuelta en las reacciones. Entonces vamos a poner aquí la energía de una reacción química como título. Entonces, como nos dice la teoría, hay dos tipos de reacciones químicas, ¿sí? Las reacciones, que se nomencla como Rx de reacción, pueden ser de dos tipos. Solo hay estos tipos, ¿sí? Reacciones exotérmicas y reacciones endotérmicas, ¿no? Las reacciones exotérmicas son aquellas en las cuales se genera energía cuando los reactantes o los reactivos desaparecen para formar los productos. Es decir, hay un excedente energético. En las reacciones endotérmicas es lo contrario, ¿no? Son aquellas en las cuales se necesita energía, y esto es importante, para obligar a los reactivos a desaparecer y formar productos. Es decir, hay déficit energético. ¿Ah? Entonces, las reacciones se clasifican en dos tipos de reacciones, exotérmicas o endotérmicas. Las exotérmicas, en las cuales, conforme la reacción hace que los reactivos desaparezcan y los productos se formen, hay un excedente energético que se libera al ambiente. Y las reacciones endotérmicas son aquellas en las cuales, para que la reacción empiece, hay que añadir un poco de energía para que los reactivos, pues efectivamente reaccionen o interactúen entre ellos y comiencen a desaparecer para formar nuevos productos. Es decir, hay un déficit energético, por lo que hay que añadir energía desde el exterior. Entonces, a las reacciones exotérmicas que tienen este excedente de energía, se le considera como energía negativa, perdón, porque es energía que sale del sistema, ¿sí? Y sale en forma de calor. Y a las reacciones endotérmicas se les considera positivas porque va a ser energía que necesariamente vamos a tener que introducir desde el exterior.
siguiendo la convención de signos de el calor que vimos en la unidad anterior. Ahora, esto es referido a la teoría, pero ¿de dónde viene esta energía? ¿Por qué unas reacciones tienen excedente energético y liberan energía al ambiente y otras reacciones necesitan energía para que la reacción comience? Y todo tiene que ver, sí, eh, la generación o necesidad, digámoslo así, como lo tengo aquí, para usar las mismas palabras, pongámosle así. El excedente o déficit energético en una reacción se debe a los enlaces, netamente a los enlaces. ¿Sí? Entonces, en las reacciones exotérmicas, ¿sí? Los enlaces de los reactivos son más fuertes que los enlaces de los productos. Por ende, cuando se rompen, ¿sí? Hay energía extra que no se usa para formar productos. Y se libera como calor al ambiente. ¿Ya? Es decir, si yo tengo un reactivo AB más un CD como reactivos, ¿sí? Y reaccionan entre ellos para formar el componente AC, el producto AC más el producto BD, ¿sí? Entonces fíjese, vamos con rojo, simplemente pues va a haber una reestructuración de átomos, o sea, los átomos se van a separar de la configuración original para formar otra configuración con los otros átomos. Pero claro, ahí hay un problema porque visto esto ya en forma estructural, como lo habíamos visto, como lo habíamos analizado, esto realmente sería, por ejemplo, si A está unido mediante un enlace a B y C está unido mediante un enlace a D, estos enlaces tienen alta energía. ¿Sí? En una reacción exotérmica, estos en la unión de los reactivos, la unión de los enlaces de los reactivos es más energética, o sea, más fuerte que la unión con la que van a quedar los nuevos productos. Entonces, el A se va a unir a C también con un enlace y el B se va a unir a D también con un nuevo enlace. Pero estos enlaces en una reacción exotérmica tienen una energía menor, ¿sí? Comparada con la de los reactivos. ¿Por qué se da esto de que en el caso de los reactivos los enlaces son más fuertes que los productos de una reacción exotérmica? Pues simplemente por la naturaleza de los átomos.
En una reacción exotérmica quiere decir que el átomo A, por ejemplo, es más afín a unirse al átomo C y el átomo B es más afín a unirse al átomo D. Entonces, al inicio, mientras esté en sola esta molécula AB, no tiene otra opción que estar unida. Pero el A, que está unido a B, tiene más afinidad con el átomo C que con B. Entonces, por diferencia de cargas y estructura atómica, ¿no? Y asimismo, el átomo B, que ahorita está unido al átomo A como reactivo, cuando se encuentre con el átomo D, tiene mucha más afinidad con el átomo D que con el átomo A. Igual, por diferentes estructuras atómicas, orbitales, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando las dos moléculas se acercan, pues aquí va a haber la pelea que dijimos, que explicamos, y el átomo A, que tiene más afinidad con el átomo C, va a separarse del átomo B para unirse con ese átomo. Pero como A y C tienen más afinidad, no necesitan una unión tan fuerte como el A con el B. ¿Sí? Porque si son más afines, pues es más fácil que se tiendan a unirse. Entonces, cuando A se une a C, este enlace ya no tiene por qué ser tan fuerte como el enlace original entre A y B. Y lo mismo con el átomo BD, porque si el átomo B es más afín al átomo D, este enlace no necesita ser tan fuerte como como el enlace que tiene unido el átomo C con el átomo D en los reactivos. Entonces, como la unión de los enlaces es de energía, ¿sí? Energía electrónica, pues si estos enlaces no son tan fuertes en comparación a los enlaces de los reactivos, quiere decir que no tienen tanta energía, no son tan energéticos como los enlaces de los reactivos. Pero como la ley de conservación de la energía, ¿sí? Obliga a que la energía se conserve, ¿sí? Recuerden, la energía no se crea no se crea ni se destruye, tiene que conservarse. Entonces aquí hay un excedente de energía, porque claro, si aquí la energía necesaria para mantener unido a B es 10 joules y para CD es 20 joules, aquí hay 30 joules de energía de enlace. Y si aquí solamente se necesita 5 joules aquí y 10 joules aquí, aquí hay 15 joules de energía de enlace. Entonces hay un excedente de energía. Y ese excedente de energía sale al ambiente en forma de calor, ¿no? Esa es la energía de excedente de las reacciones exotérmicas. Y obviamente en las reacciones endotérmicas pasa lo contrario, ¿sí? En este caso, los enlaces de los productos ahora son más fuertes que los enlaces de los reactivos. Por lo que para que se puedan formar, se requiere añadir energía extra desde el exterior en forma de calor, ¿no? Entonces ahora vamos, ¿sí? Así como está aquí, vamos ahora con que tiene los reactivos AC y BD ahora. Ahora estos van a ser los reactivos. Y para que A se vaya con B y C se vaya con D, ¿sí? Entonces igual, ahora queremos igual que haya un reacomodo de los átomos, vamos a tener que romper enlaces. Pero igualmente, si aquí el A con C más el B con D y A con B más C con D,
Ahora, estos enlaces necesitan ser más fuertes que estos enlaces. Ah, ¿ya? Entonces pasa lo contrario. En una reacción exotérmica, la energía de los enlaces de los productos es menor que la energía de los enlaces de los reactivos. En las reacciones endotérmicas, la energía de los enlaces de los productos es más alta que la energía de los enlaces de los reactivos. Entonces, fíjese, como debe conservarse la ley, porque debe cumplirse la ley de conservación de la energía, entonces simplemente hay que ver. Cuando se rompa A con C, este enlace, se va a liberar energía, pero para obligar a que A se vaya con B, vamos a necesitar unirles con un enlace más fuerte que el A con C. Entonces, no hay de dónde sacar esa energía, ¿sí? Porque cuando se rompan estos enlaces, la energía que se produce, supongo que es 10 joules, pero para formar este enlace necesita 20 joules. Entonces, para que esta reacción se lleve a cabo, la única forma es que nosotros metamos energía en forma de calor desde el exterior. ¿Mm? Entonces, las reacciones endotérmicas solo se generan, eso es lo importante, las reacciones endotérmicas solo se producen si hay energía desde el exterior, ¿no? Si no hay aporte energético desde el exterior, no hay forma de que estos enlaces se rompan, ¿sí? Se van a quedar tal cual, porque no tiene suficiente energía la molécula, porque por más que se acerque esta otra molécula, no hay afinidad, ¿sí? Entonces recuerde, aquí es un problema de afinidad, mientras en las reacciones exotérmicas la rotura es más fácil porque los átomos de una molécula son más afines con los átomos de otra molécula y se van a unir casi instantáneamente, formando enlaces más débiles. En las reacciones endotérmicas, pues estamos tratando de hacer interactuar dos moléculas que no son afines. Entonces, para que esto se produzca, pues vamos a tener que obligar a que los enlaces se rompan y se genere los nuevos enlaces. De ahí proviene la energía que clasifica las reacciones en exotérmicas o en endotérmicas, de los enlaces, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, en la reacción del metano, que es la que hemos estado analizando, ¿sí? Aquí. Por ejemplo, aquí en el metano, esta reacción es exotérmica, es una reacción de combustión. Usted ya conoce qué es quemar algo, ¿no es cierto? Es coger un combustible, que en este caso sería el metano, ponerle oxígeno y usted va a ver que eso se enciende y eso que usted ve como llama, la llama es energía que está saliendo de la reacción. ¿De dónde está saliendo esa energía? Porque obviamente aquí el carbono ¿eh? Es más afín a unirse con el oxígeno, a oxidarse, y el hidrógeno también es más afín a unirse con el oxígeno. Por eso se dice que el oxígeno es el oxidante universal.
Es más, por eso tiene su nombre, ¿no? Oxígeno de oxidador o de oxidante. Es el componente más oxidante de todos los átomos, ¿sí? ¿Qué significa oxidar? Que va a tratar de reaccionar con cualquier otro átomo que pueda entrar en contacto. Entonces, en este caso, los combustibles, cuando entran con el oxígeno, cuando se topan con el oxígeno, pues reaccionan muy fácilmente, porque la formación de enlaces con el oxígeno es mucho más fácil, ¿sí? que la formación de enlaces con cualquier otro átomo. Entonces, aquí los átomos de carbono, recuerde, aquí está un carbono y aquí 4 hidrógenos, están unidos mediante enlaces. Entonces, estos enlaces, cuando se topan con el oxígeno, que también está unido con sus enlaces, ¿no? Pues los hidrógenos son más afines para irse con el oxígeno y el carbono también, porque el oxígeno ya habíamos dicho que tiene características de más electronegatividad. Entonces va a tratar de atraer con más facilidad otros átomos, ¿sí? Para unirse con él, con el oxígeno. Entonces, en este caso es por partida doble, porque va a tratar de atraer a los hidrógenos y cuando los hidrógenos suelten al carbono, también va a tratar de atraer al carbono. Y como es tan afín para unirse con otros átomos, pues se está uniendo acá tanto con el carbono como con el hidrógeno. Y ahí viene la cuestión, porque estos nuevos enlaces que se forman aquí, como el, No oxí sé. como el oxígeno es tan afín para unirse a cualquier átomo, pues estos enlaces no necesitan ser tan fuertes como los enlaces de acá. Entonces, ese excedente de energía de enlace, pues se libera en forma de calor, que es lo que usted ve como llama, ¿sí? La llama que usted ve cuando quema algún combustible, gasolina, carbón, madera, papel, Dale, impresora. El mouse no está por ahí. pues sí, Dele, y pasa. simplemente es, sí, la llama que usted ve, esto sería la llama, ¿sí? La llama que usted ve que sale cuando está quemando un combustible, simplemente es de esta energía de los enlaces que se está liberando, porque en los nuevos productos no se necesita tanta energía en los enlaces que se están formando, ¿sí? Entonces, ese excedente de energía, pues sale en forma de calor, y es lo que usted ve como llama. La energía que sale es más alta o menos alta dependiendo de qué cantidad de energía hay de excedente, ¿no? Por eso es que un combustible se considera como combustible, porque justamente pasa esto, ¿sí? Los enlaces originales de los reactivos son mucho más altos que los enlaces finales de los productos, entonces hay una gran cantidad de energía cuando se rompan los enlaces que se va a liberar en forma de calor. Hay otras reacciones exotérmicas en las cuales la energía que se libera es bien baja, por eso uno no le ve. ¿Sí? Pero hay componentes especiales como los combustibles en los cuales la rotura de enlaces genera una enorme cantidad de energía. ¿Sí? Entonces aquí podemos concluir, ¿sí? Que en los combustibles la rotura de enlaces genera una gran cantidad de energía que se libera como calor. ¿Sí? Y es una reacción exotérmica fuerte. ¿Sí? Hay reacciones exotérmicas que no son tan fuertes, pero igual liberan energía. ¿Sí? En el caso del metano, pues esta rotura de enlaces de los reactivos y la formación de enlaces en productos, pues generan una energía muy, 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 muy alta.
Entonces, en este sería, por ejemplo, en el caso que estamos analizando. Pero básicamente es lo mismo, ¿no? Es esto que estamos quedando. La rotura de enlaces depende de si los enlaces son más fuertes en los reactivos o en los productos. Si son más fuertes en los reactivos, pues una vez que los productos se generen, pues habrá un excedente de energía que va a salir en forma de calor. Y si la energía de los enlaces o los enlaces son más fuertes en los productos, para que se formen, pues vamos a tener que añadir energía para obligar, claro, a que cuando los enlaces de los reactivos se rompan, pues para que se formen los productos vamos a tener que obligarle a que la pues se acerque a B y el B se acerque y el C se acerque a D. Entonces hay que añadir energía, ¿no? Esto referido a lo que son reacciones exotérmicas y endotérmicas, ¿no? Ahora, dice, las reacciones pueden ir en un sentido o en otro, simplemente la energía requerida cambia de signo, volviendo exotérmico lo endotérmico y viceversa. Esto también es algo importante porque es algo genérico de las reacciones químicas. Y tiene que ver con algo que se llama la direccionalidad de la reacción. Direccionalidad de la reacción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? Lo que quiere decir es que una reacción puede ir de un sentido, ¿sí?, al otro, simplemente haciendo el proceso contrario. Es decir, si para que A más B, ah, si para que AB más CD me dé AC más BD, ¿sí?, y en este caso me libera calor, o sea una reacción exotérmica. Si yo tengo alguna forma de contener estos productos, ¿sí?, una vez que se generan, yo puedo obligar a que el sistema vuelva a darme los reactivos originales, ¿sí? Entonces, si para ir de AB más CD y se forme AC más BD y me libere calor como una reacción isotérmica, para regresar desde AC más BD para que me vuelvan a dar los reactivos originales, ¿sí?, para que vuelvan a formarse AB y CD, pues voy a tener que hacer lo contrario. Es decir, si aquí se está liberando calor, la misma cantidad de calor que se liberó, yo voy a tener que ahora ingresar. Por lo que esta reacción se vuelve endotérmica, o sea, lo contrario. Y viceversa, ¿sí? Si la reacción es endotérmica y yo meto energía para obligar a que el sistema me arroje estos productos, una vez que tengo estos productos, pues yo puedo volverles a hacer reaccionarles para que me vuelvan a dar los reactivos originales y en ese caso me va a liberar la misma cantidad de calor de la que yo inicialmente añadí. Entonces puede ir en ambos sentidos. Esto es algo clásico de las reacciones químicas. Cuando tomen cinética de las reacciones, pues van a analizar esto a más detalle, ¿no? No es en menester de esta asignatura hacer ni cálculos ni teoría de reacciones químicas, pero simplemente nos vamos a quedar con esta relación, ¿sí? Se puede ir en una reacción en un sentido y definir si es exotérmico el sentido o endotérmico, o se puede regresar, ¿sí? Se puede regresar
haciendo el proceso contrario. Entonces, si originalmente la reacción era exotérmica en este sentido, yo puedo regresar en el sentido contrario, volviendo la reacción endotérmica. Entonces, en vez de que me dé energía, yo voy a tener que meter la misma cantidad de energía. Entonces, simplemente estamos volteando, ¿sí?, la reacción, como que le estamos dando vuelta, ¿sí? Si usted se fija aquí, AB más CD me da AC más BD y me libera calor. La reacción contraria, es decir, como que yo le viera un espejo, y yo quisiera ahora que AC más BD reaccionen y me den AB más CD, se puede dar, pero en ese caso tiene que seguir el proceso contrario. Entonces, si aquí fue exotérmico, aquí tiene que ser endotérmico, entonces yo voy a tener que dar energía. Todas las reacciones pasa esto. Ahora, si bien la teoría dice que pasa esto, en la realidad hay dificultades técnicas que hacen que esto sea complejo de hacer en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, usted coge metano, le mete oxígeno, eso se va a prender, ¿sí? Eso se va a prender y va a liberar calor. Este metano usted, bueno, lo puede coger de la bombona de gas que le venden en la casa, y el oxígeno lo viene del aire, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Usted habrá visto cuando quema cualquier combustible, cuando quema madera, cuando quema carbón, que sí suelta humo, que es del CO2, pero es gaseoso, y suelta agua, que también es gaseosa, ¿sí? Es lo que usted ve como humo blanco. El humo blanco es agua y el humo negro es CO2, mezclado con hollín y todo, ¿no? Porque el CO2 es incoloro, al igual que el agua. Pero usted ve que eso sale, ¿no? Entonces, si aquí tiene el metano, le mete oxígeno, esos serían los reactantes, pues usted va a ver que el CO2 se va y el agua también se va. Entonces, ir en este sentido está fácil, porque usted simplemente coge, abre la llave de la bombona y deja que con el oxígeno ambiental, pues se queme. El problema es, ¿cómo agarra esto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo vuelvo a formar CH4 y O2? Si el CO2 y el agua, que serían los productos, se van al ambiente. Difícil, ¿no? Entonces, las dificultades técnicas se refieren a esto, ¿no? Hay reacciones que son más fáciles, por ejemplo, las que son en fase líquida o sólida, por ejemplo. Si usted tiene reactantes, reactivos que son líquidos o sólidos, y cuando reaccionan son endotérmicos o exotérmicos, pero los productos también son líquidos y sólidos, se van a quedar ahí mismo, ¿no es cierto? Entonces, usted, una vez que se hayan formado los productos, puede coger esos mismos productos que están líquidos o sólidos y no se han ido al ambiente, y los puede obligar a que vuelvan a formar los reactivos originales. ¿Sí? Entonces, hay reacciones en las que es fácil hacer eso, hay reacciones en las que no es fácil hacer eso. ¿Sí? No le digo imposible, porque claro, si usted consigue comprar bombonas de CO2 y de agua, usted puede en laboratorio volver a crear metano y oxígeno, dando energía, ¿sí?, a esos dos componentes. Pero ya en la vida real, en la parte técnica, pues presenta esta dificultad, por ejemplo, en los combustibles.
Y por eso es que es bien difícil, ¿no? Luchar contra el cambio climático, porque, por ejemplo, este es un gas de efecto invernadero. Eso lo sabemos todos. Entonces, la cuestión es, bueno, si estamos quemando combustibles fósiles y produciendo demasiados dióxido de carbono, y como sabemos que la teoría nos indica que podemos ir en un sentido o en el otro, ¿por qué no cogemos ese dióxido de carbono y volvemos a producir combustible? Porque no es tan fácil, no se puede capturar el CO2, ¿sí? Porque el CO2 es un gas que va a salir hacia el ambiente. Hay procesos que lo que hacen es tratar de atrapar el CO2 y enterrarlo bajo tierra, ¿sí? En algo que se conoce como captura de CO2. Pero son proyectos a nivel laboratorio, ¿no? Hay unas plantas ya a nivel piloto que yo he escuchado, pero son muy pocas y están aún en estudio, ¿sí? Para tratar de capturar el CO2. Porque si fuera tan fácil, ¿sí? E ir en un sentido y regresar en el otro sentido, pues no habría problema de calentamiento global, ¿no? Simplemente se cogería el CO2 y se volvería a producir combustible, pero no se puede atrapar este gas. Al menos no las cantidades que se generan por los combustibles que se queman. Véalo usted, cuando usted quema carbón para hacer la parrillada, suelta CO2. Si usted no quiere hacer gas de efecto invernadero, tendría que atrapar ese CO2. Pero ¿cómo le atrapa? O sea, si no tiene unas instalaciones adecuadas para atrapar el CO2, no lo puede hacer. Entonces, técnicamente es difícil. Teóricamente es posible, pero técnicamente es difícil. Y eso pasa con muchas otras reacciones. La parte importante es entender que, claro, teóricamente las reacciones pueden ir en un sentido y pueden ir en el sentido contrario simplemente cambiando los signos del proceso. Si en un sentido es exotérmico, en el sentido contrario va a ser endotérmico y viceversa, ¿no? Inge, en la fórmula que puso hace rato, ahí no era 2H2O. Déjame ver aquí. Ah, sí, Un carbono, que no hay cuatro. Aquí igual. hay dos, sí, sí, tiene razón. Inge, Sí. buenas noches. Una consulta, una pregunta que no viene al caso. Lo que pasa es que estoy dando la prueba esa de que era una aplicación Ujú. y ya le terminé, pero ahí solo me queda una cosita azul, no sé cómo terminarle para salir de ahí. Sí, tiene que poner ahí terminar y enviar. Oh, Terminar en, ok. ujú. Y yo. Eso es. Entonces, fíjese, ¿no? Eso es lo que pasa. Recuerde que yo solo le estoy tratando de explicar lo que tuvo que haber visto en química, ¿no? Lo que me interesa a mí, al menos, que recuerde de química, ¿sí? Esto de aquí no le voy a tomar ni nada de eso. Pero necesito que recuerde eso, o si no vio bien, pues que, bueno, entienda aquí, al menos lo básico, al menos lo básico. Que no es tan básico, ¿no? Porque esto ya es química a nivel de ingeniería. Pero bueno, a ver, entonces, nos dice, eso referido a esto de qué es una reacción isotérmica y qué es una reacción endotérmica. Esto es referido a los enlaces, ¿sí? Si son más fuertes en los reactivos o más fuertes en los productos, ¿no? Libera energía o consume energía. Y las reacciones pueden ir en un sentido o en otro sentido, pues cambiando el signo de la reacción. ¿Sí? Si era exotérmica, ahora tiene que ser endotérmica y viceversa. Entonces nos pide analizar la reacción de combustión del carbono sólido con oxígeno gaseoso para dar CO2. Y luego dice la reacción de combustión del metano. Esta de combustión del metano, pues ya la hicimos, ¿no? Hagamos la de reacción de combustión del carbono. Y me va a servir este gráfico de aquí. Ah, entonces, ejemplo, analizar la combustión del carbono sólido, ¿no? Entonces, ¿qué es combustión del carbono sólido? Cuando usted escucha combustión, eso directamente es que va a reaccionar con oxígeno, que le indico que es del oxidante
universal, ¿no? Entonces, para el carbono, si se topa con el oxígeno le va a tratar de oxidar. Oxidar significa que se va a tratar de unir a ese átomo, ¿sí? En este caso al carbono. Eso significa oxidar, ¿sí? El oxígeno es tan afín a unirse, a no estar solo, en pocas palabras, sino que lo que quiere es estar con otros átomos, entonces va a tratar de unirse con el que se tope enfrente. Entonces, en este caso, cuando un átomo de carbono sólido se encuentre con una molécula de oxígeno gaseosa, pues se van a tratar de unir al carbono y va a formar CO2, que es gas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a analizar? Vamos a analizar todo lo que hemos visto aquí, lo referido a la masa y lo referido a los enlaces de energía. Aquí lo que hay que definir es bien que esta ecuación que yo he puesto es una ecuación química, pero tiene que ver también como una forma de expresión matemática, que trata de representar, ¿sí?, el proceso químico que se escribe en palabras. Cuando me dice analizar la combustión, esta palabra de combustión me está indicando el tipo de reacción. Entonces, para yo poder escribir eso en forma matemática, uso esta nomenclatura en forma de ecuación química, pero termina siendo una ecuación matemática, una expresión matemática, mejor dicho. Y de esta expresión matemática ya vemos que tenemos 4 elementos, ¿no? Tenemos la parte de quiénes son los reactantes o los reactivos. En este caso, el carbono y el oxígeno. ¿Quiénes son los productos? En este caso, el dióxido de carbono. Entonces ya tenemos reactivos, productos. ¿Qué energía está relacionada? Si es, o sea, es de esta reacción exotérmica o endotérmica. Entonces, el oxígeno es más afín a estar con el carbono que a estar consigo mismo. Entonces, cuando se una con el carbono, pues el enlace que va a tener de unión con el carbono es mucho más débil que el enlace que tiene aquí el oxígeno para estar con el oxígeno mismo. Entonces aquí recuerde que el oxígeno, esta molécula de oxígeno es 2 oxígenos unidos por 2 enlaces simples. Sí, aquí hay electrones que están intercambiando entre las órbitas de cada átomo. Y aquí el carbono está solito, ¿no? ¿Sí? Y tiene ahí sus electrones dando vueltas, sus 4 electrones de valencia. Entonces, fíjese que aquí estos enlaces son mucho más fuertes que los enlaces del CO2. ¿Sí? Que habíamos dicho que más o menos la estructura es así. ¿Por qué? Porque el oxígeno está tan alegre de encontrarse y de compartir electrones con otro átomo que no sea él mismo, ¿sí? Porque es como tener el espejo, ¿no? Su propio espejo. Entonces, lo que quiere el oxígeno es estar con alguien más. Entonces, ni bien ve otro átomo, pues se va a tratar de unir ahí. Entonces, estos enlaces no van a necesitar ser tan fuertes porque el oxígeno está muy bien, está muy cómodo unido al carbono que unido a átomos de su misma especie, ¿no? Entonces, estos enlaces no tienen por qué ser tan fuertes que estos de aquí. Entonces, hay un exceso de energía de enlace y eso va a generar que haya calor que sale al ambiente. Por lo tanto, esta es una reacción exotérmica. Luego vamos a ver matemáticamente que se puede hacer un cálculo mediante entalpías para ver matemáticamente con un número si es exotérmico o endotérmico. Pero ahora inicialmente lo vamos a hacer así, simplemente visualmente. ¿Ya? Entonces, serían las primeras 3 cosas que vimos en las partes de una reacción. Recuerde, las 4 partes de una reacción son quiénes son los reactivos, quiénes son los productos, la energía de los enlaces, que me dice si es exotérmica o endotérmica, y la estequiometría. Y la estequiometría tiene que ver con la ley de conservación de la masa referida a la conservación de la cantidad de átomos. Entonces veamos si aquí se está cumpliendo la ley de la conservación de la masa. Aquí en el lado de los reactivos hay un átomo de carbono. En el lado de los productos también debe haber un átomo. Y si lo hay aquí, que aquí esté unido con el oxígeno y aquí esté solo, no importa.
lo que tiene que mantenerse es la cantidad de átomos. Aquí hay 2 átomos de oxígeno formando una molécula de O2. Aquí también hay 2 átomos de oxígeno que están unidos a la molécula de CO2. Entonces, la ley de la conservación de la masa se cumple. ¿Por qué? Hay un átomo de carbono de reactivo y 2 átomos de oxígeno de reactivo. Y aquí hay un átomo de carbono de producto y 2 átomos de oxígeno de producto. Entonces, cuadra. ¿Sí? Esas son las 4 partes de una reacción química. Y aquí en el gráfico podemos ver algo que también es súper importante de escribir en esta ecuación química, que es el estado físico de reactantes y productos. Los estados físicos son importantes porque nos dan un indicativo de en qué forma va a salir o va a entrar el producto o el reactante. Aquí el carbono, en la vida real, usted lo encuentra como sólido, como aquí. Aquí esta parte negra es el carbón. Carbón, es carbón. Entonces el carbón, cuando se encuentre con oxígeno, ¿sí? Que el oxígeno es gaseoso y viene del ambiente, del aire, pues va a oxidarse, es decir, va a combustionarse, va a liberar calor, que es esto que usted le ve, ¿no? La llama. Esto que está amarillo, esto es energía. Energía del exceso de enlace, de la energía de los enlaces, que se está liberando al ambiente, ¿no? Porque los productos no necesitan tanta energía, porque sus enlaces son más débiles que los reactivos, que los enlaces de los reactivos. Entonces se libera de esa energía. Entonces el CO2 no quiere estar atado a esta energía, entonces la suelta, ¿sí? La suelta. Y usted la ve como forma de calor y la siente como calor. Y el CO2, pues que es gaseoso, pues sale al ambiente, que es lo que usted también puede ver como humo. Entonces, ese sería el análisis de esta reacción, ¿no? ¿Cuál es la otra que nos dice? Análisis de la reacción del metano. Esa ya la analizamos, pero aquí lo que nos interesaría es ver que el metano es gaseoso como reactivo y el oxígeno también. Entonces, una vez que reaccionen, se combustionan, libera energía y se forma CO2 y agua. Y eso es lo que usted puede ver en la hornilla de su cocina, ¿no? Entonces, el metano que sale en forma de gas se topa con el oxígeno, se combustiona, se genera llama, que es el calor que se está liberando, y sale como producto el CO2 y el agua. Eso es algo importante, ¿no? Porque por eso a usted siempre le deben decir, bueno, cuando esté, o por ejemplo, cuando usted usa el calefón también usa un combustible gaseoso, ¿no? Parecido al metano, que es el butano. Por eso le dice que usted no debe tener el calefón dentro de la casa. ¿Por qué? Porque eso le va a producir CO2. ¿Sí? El agua no es mucho problema, ¿no? Sale a alta temperatura y le puede dar quemar, pero no es mucho problema. Pero el CO2 sí tiene un problema porque es un gas que asfixia. Entonces, claro, si usted tiene el calefón dentro de la casa, usted no se va a dar cuenta, usted va a ver la llama, ¿no? Que se está produciendo y está generando calor y todo bonito, pero los productos del CO2 y el vapor, el agua, como son incoloros, prácticamente usted no los ve, entonces no se da cuenta de que la habitación se comienza a llenar de CO2 y de agua y al final usted termina respirando eso, entonces se asfixia y se muere, y usted ni cuenta se dio, ¿no? Por eso es importante definir esto que está entre paréntesis, ¿no? En qué estado están los reactivos y los productos, para que usted analice cómo están entrando en la vida real esos reactivos y cómo están saliendo esos productos durante la reacción, ¿no? Luego nos dice, analice la reacción del óxido de mercurio para dar mercurio líquido y oxígeno gaseoso, ¿sí? Ah.
que es esta de aquí, que le voy a pasar. Control C. Pasémosle acá. Bueno, esta dejémosle ahí. Esta hagámosle más pequeña. Si no, no me deja. Ahí sí me dejó. Entonces, del otro ejemplo que nos dice que analicemos, nos dice analizar, ¿sí?, la formación de mercurio líquido a partir de óxido de mercurio sólido. Entonces, ¿qué es lo que dice? Usted lo que quiere es obtener mercurio líquido y para eso va a usar óxido de mercurio. En la naturaleza, en uno de los minerales que usted puede encontrar en las minas, es este óxido de mercurio, que es de este polvo, ¿sí?, anaranjado. Entonces, este polvo anaranjado es óxido de mercurio, por eso es el color. Entonces, el óxido de mercurio, usted puede hacer que el mercurio se libere del oxígeno, pero ahí hay un problema, porque para hacer eso, ¿sí?, usted va a tener que romper el enlace, ¿sí?, el enlace que une el mercurio con el oxígeno. Pero le vuelvo a repetir, el oxígeno le encanta estar unido a otro átomo que no sea de su misma especie. Y aquí lo que legalmente quiere hacer usted es que el oxígeno se separe del hidrógeno, perdón, del mercurio. Entonces quiere obtener mercurio y luego quiere obtener oxígeno. O sea, simplemente está separando esta molécula. Pero el oxígeno no se va a dejar, porque el oxígeno le encanta estar unido a alguien y no le va a permitir a usted que simplemente porque sí, se le obligue a separarse. ¿Qué quiere decir eso? Que los enlaces que están aquí, ¿sí?, que sería aquí el reactivo, entonces el mercurio que está unido al oxígeno mediante este enlace es mucho, mucho, mucho más fuerte que el enlace que hay aquí en los productos, ¿no? Porque los está librando y el oxígeno no quiere estar solo, entonces usted le está obligando a separarse. Y entonces aquí nos dice que pues se va a liberar mercurio y oxígeno, ¿sí? Está separando la molécula. Pero como el oxígeno no le gusta estar solo, para usted romper este enlace, usted va a tener que meter calor o meter energía, generando una reacción endotérmica, ¿no? Entonces ya hemos definido quién es el reactivo, cuáles son los productos y si la reacción es exotérmica o endotérmica, dependiendo del tipo de enlace. Si es más energético en el reactivo o en el producto. Aquí es más energético como reactivo, porque el oxígeno no se va a dejar o no le gusta que le separen de los átomos a los que está unidos. Y lo que no quedaría ver es la estequiometría. A ver, hay la misma cantidad de átomos en los reactivos y en los reactantes. Entonces aquí hay un mercurio como producto, como reactivo, perdón, y aquí hay un mercurio como producto. Está bien. Aquí hay un oxígeno como reactivo y aquí hay un oxígeno como producto. Entonces, inicialmente está igualado estequiométricamente, ¿no? Entonces no tenemos ningún problema. Ahora, usted si usted fija bien en la reacción que nos propone aquí, que es la reacción que efectivamente se da, usted ve que a partir del óxido de mercurio, si usted le da calor, ¿sí?, si usted le quema, realmente esto en la vida real es que usted va a tener que tomar esta tierra y quemar, ¿sí?, quemarle, que es algo que es lo que se hace en laboratorio, por ejemplo, aquí. Aquí, esta tierra anaranjada se pone en un tubo de ensayo y se le mete calor a la llama en el mechero. Cuando hace eso, pues el oxígeno
va a moverse tan rápido que le va a obligar a que se rompa el enlace y el oxígeno va a salir en forma de gas. Y el líquido, el mercurio, se va a quedar como líquido, ¿sí? Porque no tiene o no se va a mover tan rápido como para salir como vapor. Entonces usted lo obtiene como gotitas de mercurio líquido. El problema aquí es que el oxígeno, le insisto, el oxígeno le encanta, tiene una afinidad tremenda, es el oxidante universal. Por cierto, una cosa, ¿no? Tal vez alguien vaya a estar confundido con el agua, ¿no? Que dicen que el agua también es el disolvente universal, que es diferente. El agua es el disolvente universal, es decir, disuelve cosas. El oxígeno es el oxidante universal, es decir, que oxida cosas. No se vaya a confundir en eso. Entonces, como le indico, el oxígeno es tan afín a no estar solo que claro, si usted le entrega energía y logra que se separe del mercurio, el oxígeno no va a querer estar solo. Entonces, va a buscar unirse y la única otra átomo con el que va a poder unirse es con otros átomos de oxígeno que se estén separando de otras moléculas de óxido de mercurio. Entonces, va a tratar de unirse con los otros oxígenos que están saliendo. Entonces, va a tratar de formar O2, que es la forma estable que el oxígeno toma en la naturaleza. Usted nunca va a encontrar oxígeno puro, o sea, átomos de oxígeno, ¿eh? Porque el oxígeno no le gusta estar solo. Entonces, si no tienen con nadie más a quien unirse, se va a unir consigo mismo, ¿sí? A regañadientes, pero se va a unir consigo mismo. Entonces, aquí lo que va a hacer el oxígeno es unirse con los otros átomos de oxígeno que se están liberando de otras moléculas de óxido de mercurio. Y esta reacción es la que efectivamente se da en la naturaleza, ¿sí? Cuando usted logra romper este enlace, sale el mercurio y sale un oxígeno. Entonces ese oxígeno no va a salir solo, sino que va a unirse con otros oxígenos que se estén liberando de otras moléculas de óxido de mercurio. Y como eso es así, hay que igualarla de esta forma la ecuación. Entonces aquí habría un átomo de mercurio, aquí hay un átomo de mercurio, aquí hay un átomo de oxígeno, pero aquí en la forma estable del oxígeno habría dos átomos de oxígeno. Por lo tanto, aquí tenemos que hacer el balance. ¿Bien? ¿Cómo hacemos el balance? Pues simplemente hay que balancear estequiométricamente, es decir, hay que ir poniendo números que multipliquen, coeficientes que multipliquen a los reactivos o los productos para obligar a que el número de átomos en reactantes y productos sea igual. Entonces aquí, ¿cómo sería el proceso de balance estequiométrico? Pues simplemente hay que multiplicar o en los reactivos o en los productos para que me den la misma cantidad de átomos. Y aquí es más fácil multiplicar aquí en los productos que en los reactantes. Para yo tener aquí un átomo de oxígeno, ¿sí? En los productos, sabiendo que tengo dos átomos de oxígeno, voy a tener que multiplicar por un medio. Porque un medio multiplicado por dos átomos sería 2 dividido para 2, me quedaría un átomo de oxígeno. Entonces, se cumpliría la ley de conservación de la masa. Entonces, eso lo debe recordar usted del colegio, ¿sí? Que se le explican cómo hacer balances químicos, balances estequiométricos, perdón, o de la asignatura de química, en la que también le han de haber hecho hacer balances estequiométricos. Esto que estamos haciendo aquí, este balance que yo acabo de hacer aquí, se llama balance por simple inspección, es decir, a simple ojo. Ahora, hay métodos más complicados cuando las reacciones son más complicadas, ¿no? Hay el método algebraico, el método de óxido-reducción, el método iónico, etcétera. El método de electrón de valencia. Todos esos los puede usar si es que se acuerda. Pero aquí no vamos a usar reacciones que sean muy complicadas, por ende el balance simple, es decir, al ojo, simplemente analizando que en reactantes y productos haya la misma cantidad de átomos y usando coeficientes estequiométricos para igualar el número de átomos, pues vamos a hacer el que usemos, ¿no?
Entonces, tiene que acordarse cómo hacer balances estequiométricos. Que más o menos ya pues estamos viendo aquí cómo es. Entonces, eso sería referido a lo que es una reacción química, ¿no? Y la parte más importante que hemos visto es esto, ¿no? La estequiometría, que es la igualación matemática de la ecuación química y nos indica las relaciones puntuales de la reacción. ¿Sí? Es decir, estos coeficientes estequiométricos son los números que nos indican cuántas moléculas de reactantes están reaccionando y cuántas moléculas de producto se formarían con esos reactantes para mantener la ley de conservación de la masa. Es decir, para mantener la cantidad de átomos tanto en el lado de los reactivos como en el lado de los productos. Y al proceso de hacer esta igualación se le denomina balance estequiométrico. Y aquí es muy importante que la ecuación química siempre esté balanceada antes de hacer cualquier cálculo, porque si no está balanceada, pues se pierde la ley de conservación de la masa. Porque obviamente, si no está balanceada, va a haber menos cantidad o más cantidad de átomos en los reactivos que en los productos, o a lo contrario. Entonces, si vamos a hacer cálculos químicos, como lo vamos a hacer en los balances, necesitamos que la ecuación química esté sí o sí balanceada estequiométricamente, desde el inicio. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. ¿Ya? Eso referido a esta primera parte. ¿Ya? Que es lo referido a las partes de una reacción química y a lo que es una reacción química. ¿No? Listo. Ahora, nos vamos a enfocar en el último punto, que es el más importante, que es la estequiometría. Porque hay lo que se conoce como las relaciones estequiométricas. Entonces nos indica que de una reacción química se pueden extraer varios conceptos y entre los más importantes hay estos tres. El reactivo limitante y el reactivo en exceso, el porcentaje de conversión y el rendimiento de la reacción. ¿Bien? Esos tres conceptos son los más importantes. Hay otros, pero para nosotros en esta materia nos conformamos con estos tres. ¿Sí? Entonces, en una reacción química, no se vaya a confundir, una reacción química tiene 4 partes. Reactivos, productos, enlaces y la estequiometría. Y dentro de la estequiometría hay relaciones estequiométricas que nos indican cómo está trabajando la reacción. Las tres más importantes de esas relaciones son los que es reactivo limitante y reactivo en exceso, el porcentaje de conversión y el rendimiento de la reacción. Entonces dice que todos estos conceptos se relacionan a la estequiometría específica de la reacción, por lo que es fundamental tener una ecuación igualada por cualquier método. Y aquí es lo que yo le decía, ¿no? Para igualar, para balancear una ecuación química, se puede usar diferentes métodos. Simple inspección, que es lo que hemos usado hasta ahorita, el método algebraico, el método de óxido de reducción o redox, el método de ion-electrón, etc. Y se necesita realizar esta igualación porque es la única forma de asegurar que se cumpla la ley de conservación de la masa. Es decir, que la masa de las especies o la masa de los átomos, tanto de los reactivos como de los productos, sea la misma. Porque los átomos no pueden desaparecer ni aparecer, tienen que conservarse. Las moléculas son las que van a desaparecer por el lado de los reactivos y van a aparecer nuevas moléculas por el lado de los productos. Entonces, analicemos estas tres relaciones estequiométricas. La primera relación estequiométrica, que también es la más fácil, es el reactivo en exceso o el reactivo limitante, que se nomenclan como RE cuando es el reactivo exceso y
RL cuando es el reactivo limitante. ¿Qué es el reactivo limitante, que es el más importante? El reactivo limitante es aquel reactivo que se encuentra en menor cantidad que la estequiométricamente necesaria. Es decir, limita la reacción, ya que cuando se acaba ese reactivo, la reacción ya deja de producirse. El reactivo en exceso es aquel reactivo que se encuentra en mayor cantidad que la estequiométricamente necesaria. Y es obvio de saber si ya se identifica primero al reactivo limitante. ¿Sí? Este reactivo en exceso genera lo que se conoce como porcentaje de exceso. Esa sería la teoría, ¿no? Y entonces vamos a entender esto del reactivo limitante y del reactivo en exceso mediante este ejemplo chapucero, pero que sí es muy acorde o es una metáfora muy, muy simple de entender referido a esta teoría. Supongo que usted quiere hacer hot dogs, como está en el gráfico, ¿no? Fíjese en el gráfico. Entonces usted quiere obtener hot dog. Obtener quiere decir que usted quiere como producto hot dogs, ¿cierto? Ese es su producto. ¿Cómo se forma un hot dog? Pues un hot dog simplemente se forma un pan y en medio una salchicha. Entonces, ¿qué es lo que usted va a necesitar para formar como producto un hot dog? Pues va a necesitar como reactivos, Ensaladas. ¿sí? Como reactivos va a necesitar salchichas y va a necesitar pan, porque usted sabe que uniendo pan con salchicha, usted forma como producto hot dog. Pero ahí viene el problema porque, claro, usted puede tener cualquier cantidad de salchichas y cualquier cantidad de panes. Y con eso, usted va a tener una cantidad definida de hot dogs, que es el producto. Ahí viene el problema. Cuando usted tiene la cantidad exacta de salchichas como de panes, eso se llama tener los reactivos en cantidades estequiométricas. Es decir, en las cantidades indicadas para que se consuman entre ellos o para que reaccionen totalmente entre ellos. En este caso, en este ejemplo de aquí, ¿cuántas salchichas tenemos como reactivo? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 salchichas, que equivaldrían a 5 moléculas de algún componente. Y tenemos 1, 2, 3 y 4 panes, que equivaldrían a 4 moléculas de cualquier otro componente. Entonces, cuando interactúen entre ellos, es decir, cuando usted quiera que se unan, pues esta salchicha va a unirse con este pan, esta salchicha con este pan, esta salchicha con este pan y esta salchicha con este pan. Y esta salchicha, ¿no? Entonces, conclusión, quiere decir que hay procesos con reacción química en los cuales los reactivos o uno de los reactivos está en una cantidad menor de la necesaria para que se consuma totalmente los reactivos. Entonces le vuelvo a repetir. ¿Sí? Esto quiere decir que en una reacción, ¿sí? Puede darse el caso en que uno de los reactivos esté en una cantidad menor a la cantidad que debería tener para que se consuman todos los reactivos. ¿Sí? Aquí hay dos reactivos, pero en este caso uno de los reactivos está en menor cantidad que la que necesita estar para que se consuman ambos reactivos en este caso. Pero eso es lo que usted tiene, ¿sí? Eso es lo que usted tiene. Entonces, al que esté en menor cantidad de la necesaria,
se le denomina reactivo limitante. Y como bien dice la teoría, es el que va a hacer que la reacción cese. Cuando se acabe ese reactivo, ya no se va a producir más interacciones, porque ya no hay cómo. Entonces, quiere decir que los productos que se puedan formar dependen de la cantidad de reactivo limitante que exista. ¿Sí? Entonces, la cantidad de hot dogs que se formen no dependen de las salchichas, dependen de aquí, en este ejemplo, de los panes, que están en menor cantidad. Es decir, que el pan está actuando aquí como reactivo limitante. Cuando el pan se acabe, la reacción ya no va a existir. En este caso, cuando los 4 panes se acaben, se van a formar 4 hot dogs y las salchichas que quedan ya no tienen con quién reaccionar. Entonces, ya no va a haber más formación de hot dogs, ya no hay cómo. ¿Sí? Ya no hay cómo. Y entonces le va a sobrar uno de los reactivos que va a salir como producto. A ese producto o a ese reactivo que está en mayor cantidad se le conoce como reactivo en exceso. ¿Bien? Entonces aquí lo que se hace es en una reacción química definir quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso. Y aquí el más importante es definir el reactivo limitante. Este es el más importante de definir, porque ese es el que gobierna la reacción. Cuando ese se acabe, ya no hay reacción. La reacción se para de golpe. Cuando este se acabe, la reacción se para, por más que el otro reactivo haya aún. ¿Sí? Cuando el reactivo limitante ya se acabe, ya no hay con qué más reaccionar. Entonces, hasta ahí llegó la reacción. Y el otro reactivo que está en exceso, pues simplemente quedará ahí, ¿sí? Mezclado con los productos. Y ese se le denomina reactivo en exceso, porque bueno, va a sobrar. ¿Cuánto va a sobrar? Eso es lo que se denomina exceso de la reacción. O sea, en este caso sería, ¿cuántas salchichas sobraron? Pues una salchicha. Ese sería el exceso que hubo. Entonces, dos cosas importantes aquí. La primera, reactivo limitante, como dice, o primero no, antes que eso, para ir en orden. Entonces, primera cosa, ¿eh? Cantidades estequiométricas. ¿Sí? Entonces se dan cuando la cantidad de reactivos es suficiente para consumirse totalmente. Consumirse, recuerde, para reaccionar totalmente. Es decir, que no quede nada de reactivo. De reactivos, ¿no? Segundo, reactivo limitante. Reactivo limitante. Aquel reactivo que está en menor cantidad que la que se necesita estequiométricamente. Por ende, se va a consumir primero. Es decir, limita la reacción. ¿Sí? Cuando se acabe, ya no hay más reacción.
Por eso es reactivo limitante. Y tercero, el reactivo en exceso, aquel reactivo que está en mayor cantidad que la que se necesita estequiométricamente. Por ende, va a sobrar. Entonces, este no es tan importante. El importante es el reactivo limitante. Recuerden, a este hay que identificarle primero. ¿Quién es el reactivo limitante? Porque una vez que yo identifico el reactivo limitante, ya por sobra sale quién es el reactivo en exceso, ¿no? Si yo identifico quién es el limitante, el otro debe ser el que está en exceso. Y si nos damos cuenta que los dos están con las cantidades justas, o sea, van a desaparecer los dos, quiere decir que no hay ni limitante ni en exceso, sino que están en cantidades estequiométricas. Solo hay estas tres opciones. ¿Ya? ¿Alguna duda de esta parte de reactivo limitante y reactivo en exceso? ¿No? Entonces, cuando hagamos estos ejercicios, ahí pues ya vamos a hacer cálculos. Y vamos a usar esta pequeña fórmula para calcular el porcentaje en exceso. Que lo vamos a hacer pues mañana. Y vamos a tratar de analizar porcentaje de conversión y rendimiento para hacer estos ejercicios y que usted pueda dar la primera prueba, ¿ya? Hice una consulta. Sí, Justamente revisando la plataforma me daba cuenta que la prueba 6 estaba hasta este domingo. ¿Esa es relacionada a este tema? pruebas 6, prueba 6, prueba 6. Sí, porque ahora terminamos de dar las 5. Energía. Más abajo, más abajo. Esto de aquí. Ahí está. Sí. Me daba cuenta que estaba hasta el domingo. ¿Es relacionada al tema de ahorita? Ah, sí, sí, sí. Justamente es eso. Por eso hasta mañana tenemos Ya, que... y justamente también me daba cuenta de la tarea relacionada justamente a esto de los óleos, líquidos y todo. Ujú. Estaba como para 12 o 13 días. Eso es, o sea, ¿qué va a ser el producto integrador o tenemos 2 semanas para hacer el? Creo que es la tarea que estaba justo antes de la pregunta. ¿Está? Sí, está ahí, perfecto. Sí, Creo porque que es la única tarea que hay. Esta tarea la hemos de estar viendo para el viernes, que sería para es que claro, como la última semana, que es la que viene, usted va a estar un poco cargado porque se le juntan, se le junta el examen de las 3 últimas semanas, se le junta el examen, se le junta las tareas que tengamos de la semana que viene, ¿sí? Y tal vez esta tarea de aquí, y se le junta el producto integrador. Ahora, el producto integrador va a estar activado recién el lunes, porque recién el lunes usted va a ver cómo hacer balances de energía con balance de masa con reacción química. Entonces, para el producto integrador usted va a tener toda la semana, desde el lunes hasta el domingo, para hacer. Pero claro, le ha de haber pasado las anteriores, en todas las materias realmente le ha de haber pasado que la última semana está cargado, porque claro, tiene que hacer el producto integrador o el examen final, saben tomarles a veces en otras asignaturas. Aquí va a ser un producto integrador que es la resolución de un ejercicio y algo de teoría. Tendría que dar el examen, que es un ejercicio de reacción química. Y tendría que hacer creo que esta tarea la tendría que hacer la última semana. O sea, la última semana, que sería la semana que viene, tendría que, sí, va a estar cargado porque hasta el domingo usted tendría que entregar esta tarea de entalpía de reacción, a hacer este examen, que sería de un ejercicio, y hacer el proyecto integrador. ¿Sí? Como le indico, es hacer un caso de estudio acerca de la reacción del carbón, según dice aquí. ¿Qué es lo que le ha de haber pasado en las anteriores materias, no? La última semana tiene que dar la prueba de esa semana, las tareas de esa semana, el examen de esa semana y además el examen final, si es que les toman examen final, o en el caso de aquí, que es un producto Ujú. integrador, ¿sí?
Dije, cuando habla de caso de estudio, ¿usted nos va a colocar el caso para hacer el proyecto o nos tocaría a nosotros realizar el caso? ¿Cómo sería? Déjeme ver, a ver aquí cómo está armado. Aquí está el caso de estudio, proyecto final, reemplazo de combustible carbón por hidrógeno verde. Caso de estudio, una empresa desea cambiar el uso de carbón como combustible ya que es muy contaminante, para ello pretende usar hidrógeno verde que comprará empresas tecnológicas. Dice que el equipo que más consume en la empresa es de este horno, que tiene estas condiciones. Aquí está la reacción, aquí están los datos energéticos. ¿Sí? Eso sería para hacer el proyecto integrador, Inge. Ajá, el proyecto integrador es Ah, esto, reemplazar el carbón por hidrógeno verde, porque el carbón es un combustible contaminante. Entonces aquí Ingeniero, disculpe una preguntita. sí, Entonces, el proyecto integrador, usted nos pone el caso, nosotros lo analizamos y hacemos todo lo que está ahí, nada más, porque así aquí me da está. un poco, o sea, eso es todo lo que tenemos que hacer. Eso es todo lo que tiene que hacer, responder esto. Aquí le indica. Listo, Inge, muy amable, ¿Sí? gracias por la aclaración. Aquí le indica el caso. Porque no va a buscar usted un caso. Usted tiene que, bueno, este caso lo que trata de demostrar es que usted haya entendido todo lo que ha visto en el curso. Entonces, si usted logra responder estas cosas, estas 4 cosas, pues sí, ya sabe, va a hacer balance de masa y energía en cualquier tipo de proceso. Ese es el caso de estudio. Y de aquí me parece que tiene que hacer alguna lectura de este paper, me parece. ¿Qué es el problema del carbón? O sea, ¿por qué quiere cambiar carbón en el caso? Porque el carbón es un contaminante fuerte. Entonces va a tener que leer este paper, que es 28 hojas, y me parece que tiene que responder algunas preguntas o hacer algún resumen. Esas 2 partes son, si mal no me acuerdo. Veamos aquí. Sí, aquí le indice lo que tiene que hacer, lo que tienen que entregar. ¿Sí? Tienen que entregar una parte teórica y la parte práctica. La parte teórica es decir, ver, leer este documento y ver un video que hay aquí y hacer un resumen con estos 3 temas. De máximo 2 hojas, dice aquí. Y la parte práctica es resolver ese ejercicio. Es más, creo que les voy a activar para que vayan viendo, ¿no? Sí, estaría muy bueno esa Sí, idea, no, la de sí, activar. no. sí, Inge, estaría Eh, súper. A otra ver, consulta ahí. entonces, Debido a que siempre nos hemos basado en hacer lo que es exámenes, pruebas, exámenes incluso, y tareas escrito, ¿es ujú. necesario hacerlo escrito o tenemos que netamente hacerlo en computadora la parte del proyecto integrado? A ver, déjame ver. El ejercicio no. Nos vamos a mantener así porque como ya ven, las fórmulas son pesadas de hacer en computadora. Si es que quiere, lo puede hacer. En el proyecto integrador, sí. Si es que lo quiere, lo puede hacer. En los exámenes, no. Nos vamos a mantener con hacer a mano. Aquí en el proyecto integrador lo puede hacer en la parte teórica, o sea, el ejercicio, pero la parte teórica sí lo tiene que hacer en computadora porque es un resumen de la lectura del paper, entonces no va a escribir 2 hojas de resumen, entonces Entonces, Inge, al momento de adjunto tanto lo teórico de la compu junto con las imágenes de la resolución del ejercicio. sí, tiene que subir todo en PDF, tiene que Ok. subir todo en PDF, lo que las hojas que le Inge, salgan, ¿no? 5, 8 hojas, yo qué sé. Aquí le indica todo, ¿no? Aquí le dice parámetros del proyecto, ahí lee y ve qué es lo que tiene que hacer. Aquí es lo que me dice, según Johnny, ¿no? El estudiante debe entregar el siguiente proyecto en formato PDF, ¿no? O sea, todas las dos sí, partes. Inge, no, no, yo creo que el compañero lo que le quiso preguntar, que si el desarrollo del ejercicio lo podemos hacer tipeado en computadora o necesariamente tiene que ser a mano. Ah, no, sí, lo puede hacer en computadora, aquí dice. Ah, ya. Por eso le digo, tiene que leer los parámetros. El estudiante debe entregar el siguiente proyecto en formato PDF, escrito a computadora, como un informe final de trabajo, bajo los siguientes parámetros. Contenido, la parte teórica, un resumen de los papers del carbón como contaminante, y la parte práctica, que es la resolución de ese ejercicio, que es el caso de estudio. ¿Ya? Usted hace todo eso y luego lo sube aquí en donde dice tarea, proyecto final. O sea, Inge, lo que es el proyecto final es todo en Word, nada de a mano.
No, todo en compu. ¿No? Listo. Gracias. Entonces no quedó respondida mi duda, porque yo en realidad lo que quería saber es en la parte del proyecto integrador, yo el ejercicio lo podía hacer igual en el cuaderno, porque esa era mi idea. O sea, hacerlo teórico en la compu y la parte práctica hacerlo en el cuaderno, porque obviamente ya me di cuenta que es más sencillo hacerlo ahí. Justamente como usted decía, respecto a las fórmulas que se tienen que usar y todo, obviamente nos va a quitar más tiempo tipear cada fórmula en la compu que hacerlo Ah, ya, ya, más. ya. Ya, ya. Eso le decía. Aquí le dice que la parte teórica, o sea, la parte teórica la tiene que hacer sí o sí a computador, porque son 2 hojas de resumen, entonces eso no lo va a hacer escrito, porque es ilógico. La parte práctica, o sea, el ejercicio, le doy las 2 opciones. Aunque aquí le diga que tiene que ser escrito a computadora, yo le doy las 2 opciones para la parte práctica. O la hace a computadora o la hace escrito a mano, le transforma en PDF y une todo y sube todo. ¿Sí? Porque obviamente, como dice Johnny, en el ejercicio, la resolución del ejercicio implica las fórmulas y eso es pesado de hacer en computadora. Pero si alguien lo quiere hacer a computadora todo, lo puede hacer, no hay problema. Ahí le respondí, Johnny. Sí, muchas gracias, ahora sí ya quedó ¿Sí? despejada. Entonces le vuelvo a insistir. Aquí hay 2 partes, la parte teórica, que es un resumen de los papers que están ahí subidos, y la otra parte es práctica, es resolver el ejercicio. La parte teórica la hace sí o sí a computadora, porque es un resumen de máximo 2 hojas, entonces no lo va a escribir todo a mano. Además que no sería formal, al menos, entregar así una parte teórica. Pero la parte práctica, como es práctica, es técnica, entonces usted es un técnico y un técnico tiene que escribir, resolver los problemas a mano. Entonces, si usted lo quiere, lo hace a mano, le toma la captura y la une a la parte teórica y forma un PDF y sube. O si tiene tiempo y lo quiere hacer todo a computadora, lo puede hacer. Pero claro, obviamente, como dice Johnny, en las fórmulas de resolución son pesadas de hacer. Por eso yo le dejo a su decisión. Si lo quiere hacer a computadora, lo hace. Si no, solo la parte técnica la puede hacer a mano, ¿no? El resumen no. El resumen sí lo tiene que hacer obligado a computadora. ¿Ya? Eso es. Y ya les habilité para que, bueno, ahí vayan leyendo para que se familiaricen. Y si tienen alguna duda, desde ahorita, pues ya me la van diciendo para irle viendo. Eh, vamos, control de asistencia. ¿Mm? Porque nos hemos pasado un poco, pero por las preguntas, ¿ya? 16. Veo que estamos todos, ¿no es cierto? Inge, estamos todos. Sí, estamos todos porque estamos ahí 11 personas. 10 son ustedes y yo. Entonces voy a obviar preguntarles la asistencia porque confirmo que están todos en el chat y pongo, ¿ya? Eso es, chicos. Entonces, dejo de compartir y nos vemos el día de mañana, ¿ya? Gracias, Inge, hasta mañana. ¿Ya? Hasta mañana, Chicos. Gracias, Inge. Hasta Inge. Hasta mañana. mañana. Nos vemos. Suerte.